Paz de Cristo, estimados hermanos y hermanas, continuamos con nuestro servicio. Qué hermoso domingo nos presta el Señor con vida y con salud. Vamos a seguir gozándonos en su presencia. Amén, paz de Cristo, hermanos. Nos hemos estado gozando en este día con las alabanzas. Dios bendiga el ministerio de alabanza. Amén, gloria a Dios bendiga a Dios. estos jóvenes esforzados y valientes que han estado bendiciendo nuestras vidas a través de sus ministerios, y damos gracias a Dios por ello. Dios bendiga a cada uno de ustedes que ya está, ¿verdad?, pues conectado con nosotros. Y sé que esta pausa pues a veces tarda un poquito para regresar a ustedes, pero aquí estamos tratando, ¿verdad?, de pues conectarnos en una misma mente, en un mismo espíritu. Hoy es día domingo y pues somos la casa de Dios nosotros, ¿verdad? Somos el templo del Espíritu Santo, y pues gracias a Dios por la bendición de que el Señor se manifiesta, ¿verdad?, donde quiera que le adoremos, donde quiera, no importa la cantidad de personas. El Señor dijo: están 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy ahí en medio de ellos. Amén, hermanos, sigamos adelante, esforzándonos, ¿verdad?, por servir al Señor en cualquier circunstancia, en cualquier situación. El Señor está con nosotros, amén, y todo lo que pasa es propósito del Señor. Preguntamos: Señor, ¿para qué quieres esto, verdad? ¿Qué nos quieres enseñar? Y por lo pronto, pues, adorémosle en familia, con su familia, amén. Y bueno, ya están listas nuestras hijas para venir a saludarnos también. Adelante, Samantha y Leslie. Paz de Cristo, hermanos, los extrañamos. Paz de Cristo, we miss you and we hope that you're all doing well. Amén. Esperamos que todos estén bien. Y bueno, esta ha sido una experiencia para nosotros, pues es un cambio, pero una experiencia muy hermosa, que pasamos tiempo en familia, adoramos en familia, y bueno, esperamos que usted también. Y bueno, vamos a seguirnos gozando, ¿verdad? Amén, gloria a Dios, hermanos. Vamos a pasar adelante, vamos a traer la enseñanza en esta tarde. Dios bendiga a mi familia. Amén. Dios les Les amo. bendiga. Dios bendiga. Gracias También por te amamos. todo. Gracias por todo. Muy bien, hermanos, pues gracias al Señor, ¿verdad? Pues ya nuestros jóvenes nos dirigieron en la alabanza, y pues ahora vamos nosotros a traer el consejo de la palabra de Dios. Yo no sé ahí donde está usted, pero donde estoy yo aquí está calientito, ¿verdad? Estoy sudando un poco. Y sí, ¿verdad? El domingo pasado parece que pusimos un fan, pero hace mucho ruido y no queremos que nos perturbe, ¿verdad?, el estar oyendo la palabra de Dios. Así es que hace calor, pero no demasiado, lo aguanto. Mire que tengo una toallita para limpiarme el sudor, así es que no hay ningún problema. Aquí en esta área tenemos una buena luz, por eso nos hemos puesto aquí para siempre estar llegando hasta ustedes. Y la razón que tenemos una buena luz es que aquí arriba hay un skylight, entonces eso nos ilumina, ¿verdad? Gracias a Dios por ello. Y pues estamos, ¿verdad? De todas maneras nos da luz, pero a la misma vez nos da calorcita. Pero gracias a Dios por todo. Es una bendición, pues el poder llegar hasta ustedes, y eso es lo que más importa, lo más importante en todo esto. Doy gracias a Dios por los hermanos que estuvieron hoy en la iglesia. Cada domingo lo están haciendo de 9 a 12. Y pues gracias a Dios, gracias hermano Saldaña por pues ese preocuparse, ese estar allí, ¿verdad? Gracias a nuestros diáconos también, nuestro hermano Mariano a la vez, nuestro hermano Tlachi. Dios les bendiga, ¿verdad?, por pues estar ahí dispuestos, y gracias a Dios por todos ustedes también que están llegando, muchos hermanos que están llegando, una buena cantidad de hermanos que fielmente, ¿verdad?, están haciéndolo porque Dios los está bendiciendo. A todos los está bendiciendo Dios, pero hay personas, ¿verdad?, que todavía continúan en sus trabajos y pues tienen en su corazón el bendecir la obra de Dios a través de ofrendas, a través de diezmos, y yo alabo a Dios por ello, ¿verdad? Hoy unos hermanos fueron por ahí a dejar su diezmo y se vinieron de paso y nos trajeron una rica gelatina aquí, ¿verdad? Y la gozamos, la disfrutamos, un postre. Gracias a Dios por ello. Dios bendiga a todos, a cada uno de ustedes como familias que, ¿verdad?,
pues se unen, están aquí, ¿verdad? Para oír palabra del Señor. Gracias a Dios por ello. Quisiera que fuéramos a la palabra de Dios en esta tarde y quiero invitarlos al libro de los Jueces, capítulo 6. Libro de los Jueces, capítulo 6. Vamos a estar pues mirando la historia de un hombre que Dios usó en tiempos difíciles. Y verdad, quizás algunos de ustedes ya han leído esta historia, ya la han oído en predicación, pero bueno, verdad, Dios sigue hablándonos, su palabra es viva, es eficaz y está, verdad, para bendecirnos. Así es que en este caso vamos a hablar de el llamamiento de Gedeón. El llamamiento de Gedeón, y la palabra de Dios nos dice, verdad, en este día, que capítulo 6 dice, versículo 11, y el ángel de Jehová, dice, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, de la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Padre Celestial, estamos delante de tu presencia en este día. Tú eres Dios maravilloso. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la bendición, Señor, que nos das hoy, Padre Celestial. Tú eres bueno, siempre bondadoso. Siempre, Señor, nos coronas de favores, de misericordia, Señor, en tu gracia divina. Bendigo tu nombre, Señor, por cada familia, por cada hogar, Señor, que a este momento hacen el tiempo de detenerse, Padre Santo, para oír tu palabra, para bendecir tu nombre, para adorarte, Señor. Señor, te alabo y te bendigo por esos hogares que se han convertido en altares, Padre Santo. Altares para tu honra y tu gloria, Padre Celestial. Se han convertido en iglesias, en templos, Señor, donde se alaba, se glorifica tu nombre. Te alabo y te bendigo por ellos, Señor, por cada uno, Señor, de las familias que yo sé que tú estás bendiciendo, Padre Santo, porque tu palabra siempre tiene propósito, Señor. Sea, Padre Santo, juntos en la iglesia, o sea a través de los medios como en esta ocasión. Yo sé que tu palabra, Señor, es la misma. Llega, Señor, aleluya, y hace aquello para lo cual es enviada. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Gracias, eterno Dios de misericordia. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, pues en este día la palabra de Dios viene a bendecirnos, como siempre. La palabra de Dios viene a traer, ¿verdad?, ese ánimo a nuestra vida. Cuando nosotros leemos en la palabra de Dios, nos dice que lo que ha quedado escrito para nuestra enseñanza ha quedado escrito. Como personas que conocemos a Dios, nuestras vidas van a pasar a través de diferentes circunstancias, diferentes sucesos en la vida. Pero siempre la palabra de Dios es nuestra guía. Siempre la palabra de Dios es lo que nos va a ir marcando el caminar, ¿verdad? Nos va a ir marcando la dirección para nosotros, porque nosotros ahora ya no dependemos ni de nuestra sabiduría ni de nuestras fuerzas. No dependemos de nuestra inteligencia. Si es que hemos oído la voz de Dios que dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te estribes en tu propia prudencia. Encomiéndale a Él tus caminos, encomiéndale a Él tu caminar, Él va a enderezar tus veredas. Quiere decir que el hombre, ¿verdad?, necesita, cuando ya se acerca al Señor y le conoce, encomendarle sus caminos, porque el único que puede hacernos caminar por caminos derechos es Dios. Si nosotros confiamos en nuestra propia fuerza, en nuestra propia sabiduría, vamos a ir caminando pues de una manera no muy correcta. Pero cuando usted confía en el Señor,
cuando usted le pone su caminar a Dios, cuando usted le pone todos sus problemas, todas sus situaciones al Señor, el Señor le va a mostrar el camino correcto a seguir. Le va a mostrar un camino recto, le va a mostrar un camino adecuado, correcto. Hermanos, y siempre, ¿verdad? La palabra de Dios tiene de donde nosotros podamos hallar testimonio de lo que hicieron, de lo que vivieron, ¿verdad? De lo que pasaron. Tanto el por qué, ¿verdad? Cómo y qué hizo Dios, qué estaba haciendo en medio del tiempo difícil. ¿Por qué, verdad? ¿Por qué suceden a veces las cosas? Bueno, en esta ocasión nos encontramos al pueblo de Israel, lo encontramos ya en la tierra prometida, nos lo encontramos, ¿verdad? Ya donde estaba aquella tierra que fluía leche y miel. Ya no estaban en el desierto. En el tiempo de los jueces, ¿verdad? Ya no estaban en el desierto. El tiempo de los jueces es después de Josué. Josué, ¿verdad? Dirigido por Dios, introdujo al pueblo a la tierra prometida. Y empezaron a disfrutar de la tierra prometida, ¿verdad? Y después, ¿verdad? De estar en la tierra prometida, Dios los dirigió a ellos a través de caudillos o líderes o jueces, como en este caso dice la palabra de Dios, ¿verdad? El Señor levantaba caudillos para que dirigieran al pueblo, y sobre todo porque el pueblo siempre tendía a olvidarse de las enseñanzas de Dios, se relajaba, ¿verdad? Y tomaba las cosas como algo natural y no consideraba que tenía que estar pendiente de las enseñanzas de Dios. El pueblo de Israel, ¿verdad? Siempre confiaba una vez más en sus fuerzas, en lo que tenían, en que ya estaban en la tierra prometida y cuantas otras cosas, y todo se empezaba a ir mal. Y este es el caso, ¿verdad? De este tiempo, en el tiempo de los jueces, el pueblo de Israel, ya estando en la tierra prometida, se confiaba, porque ahora vivía en ciudades amuralladas, ahora vivía en una tierra que fluía bendición, ahora tenían lo que necesitaban, ahora tenían frutos de la tierra, ahora estaban, ¿verdad?, en bendición. Pero la realidad es que a veces esa bendición también nos lleva a olvidarnos un tanto de quién nos ha bendecido, ¿verdad? Que es la mano del Señor, que es la bendición de Dios la que nos ha traído hasta aquí. Y tendemos a veces a pensar que es nuestra sabiduría, que es nuestras fuerzas, y tendemos a olvidarnos y a correr igual como corre la gente en el mundo, ¿verdad? Y tener las prioridades, las mismas prioridades que tiene la gente, ¿verdad? Perdemos a veces las prioridades. El tiempo que le damos a Dios es muy mínimo. Muchas veces se nos hace mucho. A veces en la iglesia estamos, ¿verdad? Llegamos tarde y nos queremos ir temprano, ¿verdad? Hay gente, yo no sé, en sus iglesias de alrededor, pero yo hablo a veces por nosotros y es que a veces hay personas que ya llegan pensando qué tan rápido se pueden ir, ¿verdad? Hay personas que ya llegan diciendo, acomódenme el carro aquí en la salida porque yo en cuanto se diga el último texto, yo ya voy saliendo para afuera. O sea que en otras palabras, ¿verdad? Llevan su vida a prisa. Sobre todo, ¿verdad? Yo sé que siempre hay ocupaciones, siempre hay cosas que hacer, ¿verdad? Siempre hay cosas que considerar, inclusive pues no se puede decir que no, después del domingo a veces hay cosas que hacer, pero nosotros debemos de buscar tranquilamente, relajadamente, darle el tiempo al Señor, estar con el pueblo del Señor. Miren ahora cuánto lo deseamos, cuánto lo anhelamos, ¿verdad? Y cuando lo teníamos, a veces es entre más rápido desaparezca de aquí, mejor, porque aquí hay mucho trabajo que hacer. Un hermano, ¿verdad?, nos dice ahí de repente, aunque es de vacilada, pero nos dice, cuando empieza el trabajo, hermanos, el sabio ve el mal y huye, y así que yo ya me voy porque tengo cosas que hacer. Y cuántas otras cosas, hermanos, a veces suceden en nuestra vida, donde siempre le damos el mínimo a la bendición de Dios. Ya vine, ya cumplí, ya me voy. No todos, ¿verdad? Pero sí a veces sucede y todos de repente perdemos ese enfoque correcto, ¿verdad? De lo que Dios quiere que hagamos, que tengamos, que nos demos para su honra y su gloria, ¿verdad? Dios no quiere que lleguemos tarde y nos vayamos temprano. Dios quiere que nos lleguemos temprano y nos vayamos tarde en la bendición, en el gozo. Pero como no sabíamos lo que teníamos,
pues despreciamos muchas veces lo que teníamos. ¿Por qué? Porque pues es algo común, a lo precioso, a lo bueno, a las bendiciones de Dios muchas veces, ¿verdad? Las llegamos a ver como comunes. Y no son comunes, es una bendición, es una grande bendición. Entonces, en cierta parte, esto le sucedía al pueblo de Israel. Esto era lo que le pasaba en el tiempo de los jueces. La bendición estaba ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacían ellos? Empezaban a vivir el mínimo para Dios nada más. Empezaban a vivir el mínimo y empezaban a tener las mismas prioridades que tenían las gentes, ¿verdad? De ahí, de ese tiempo había prosperidad, pues querían prosperar, igual como prosperaba la gente. ¿Y quién no quiere prosperar? Claro que sí, pero no a costa, ¿verdad? De una espiritualidad ferviente, ¿verdad? Una espiritualidad entregada al Señor. Eso era lo que le pasaba al pueblo de Israel en el tiempo de los jueces. Eso era lo que le sucedía. Dice, ¿verdad? Entonces en el llamamiento de Gedeón que tenían 7 años, 7 largos años. Estaban ellos pasando por problemas difíciles de escasez. Los madianitas, ¿verdad? Ahora dominaban toda el área. Y el pueblo de Israel, ¿verdad? Que estaba en la bendición, que estaba recogiendo los frutos, se olvidó del Señor, se olvidó, ¿verdad?, de ser un pueblo ferviente, de servir al Señor con fervor, con entrega. ¿Y qué sucedió? Dios usa circunstancias para enseñarnos, para recordarnos sus propósitos. Dios usa circunstancias, como en este caso usó al pueblo de Madián para venir, ¿verdad?, a traer opresión sobre Israel. Y ellos, ¿verdad?, eran quien gobernaban toda el área, y el pueblo de Israel, conforme pasaban los días, cada día vivían en más escasez, a pesar de estar en una tierra de abundancia. Ellos estaban en una tierra de abundancia, pero su relajamiento, su correr igual que el pueblo, los que había todavía alrededores, su perder de su enfoque, ¿verdad?, en ser un pueblo ferviente, adorador, un pueblo que dependiera de Dios, empezaba a confiar en lo que tenía, y entonces Dios usa este ejército y viene para enseñarles, aleluya, que no importa que vivan en tierra de prosperidad, donde fluye leche y miel, Él puede detener la bendición. Y Él usa medios para detenerlo. Entonces, Dios siempre le enseña a su pueblo a través de diferentes formas. Siempre tiene maneras el Señor de detenernos y decirnos, hey, no estés confiando en tu propia prudencia, no estés confiando, no vayas a querer caminar como tú quieras por tus veredas. No. Encomiéndale al Señor tu caminar. Alíñate con la voluntad de Dios. ¿Estás seguro que estás viviendo la voluntad de Dios? Y entonces Él te va a dar el camino recto a seguir. El camino recto no es el tuyo, no es el mío, es el camino del Señor. Es la guianza de Dios, es el Espíritu Santo que nos guía, que siempre quiere ir delante de nosotros y enseñándonos el camino. De otra manera, siempre nos perdemos, aunque no nos vamos al mundo, pero ahí andamos por la orillita solamente, y eso era lo que le sucedía al pueblo de Israel. Entonces, en esta escritura nos dice, ¿verdad?, la condición que ellos estaban viviendo, 7 largos años. De estar viviendo la bendición, empezaron de menos a más, a tal grado que dice la palabra de Dios, que empezaron a ir a vivir a los montes, allá a las montañas, a cuevas. Allá se encerraban en las cuevas y no podían salir porque afuera estaban los enemigos. Y allá estaban encerrados en cuevas, batallando, ¿verdad? Cuando Dios los había llevado a esa tierra que fluía leche y miel. Entonces, ¿verdad?, dice la palabra del Señor que ellos habitaban en cuevas, en montes, en cavernas, y habitaban en lugares, ¿verdad?, pues difíciles de vivir, pero así era como estaban ellos viviendo. Sí sembraban, salían a sembrar escondidas de una manera, de otra, ahí, ¿verdad?, porque no tenían toda la libertad, iban y sembraban, y pues, ¿verdad?, llovía y venía la cosecha. Pero ¿qué pasaba? Venía el ejército de los medianitas
Y cuando ya todo estaba listo, los madianitas, los amalecitas, venían ellos contra sus propiedades, ¿verdad? Se llevaban el trigo, se llevaban todo lo sembrado, todo lo que había, ¿verdad? Y dejaban sin nada, se llevaban bueyes, animales, ovejas, dice la palabra de Dios, y no dejaban nada ni para comer, hasta los burros se los llevaban, dice la palabra del Señor. Entonces, esto, hermanos, es interesante cómo a veces suceden las cosas, ¿verdad? Cuando Dios quiere hablar a su pueblo. Poco a poco, ¿verdad? Fueron empobreciendo, poco a poco, ¿verdad? De haber estado disfrutando de la leche y de la miel, poco a poco fue el Señor, ¿verdad? Acortándoles todo esto, y fueron 7 largos años. Entonces dice la palabra del Señor que ellos clamaron a Dios por su necesidad, y era el círculo que siempre se hacía, ¿verdad? Ellos se olvidaban de Dios, perdían la prioridad, ¿verdad?, de sus vidas, el vivir como un pueblo de sacerdotes santos para vivir, ¿verdad?, llevando la antorcha de la bendición de Dios para los pueblos y, ¿verdad?, el conocimiento de Dios. Perdían eso, y entonces ¿qué pasaba? Venía la situación difícil, el castigo, y entonces clamaban a Dios. Dios los escuchaba, les enviaba un profeta, un juez, y entonces ellos regresaban a Dios. Pasaba otro poco de tiempo, ¿verdad? Otros cuantos años, y se les olvidaba. Porque, hermanos, tendemos a ser personas muy olvidadizas a veces de las bendiciones de Dios. No nos acordamos a veces de dónde nos ha sacado el Señor, cómo el Señor nos ha bendecido, cómo hemos visto su gracia. Llegamos, hermanos, a los pies del Señor a veces sin nada, ¿verdad? Y Dios nos ha bendecido, nos ha dado una familia, nos ha dado un trabajo y cuántas otras cosas pudiéramos enumerar. Pero a veces otra vez tendemos a decaer y a no estar continuamente en ese fervor, adorando a Dios, bendiciendo a Dios, sirviendo al Señor como un pueblo despierto y agradecido. Entonces eso le sucedía a Israel. Entonces dice que ellos clamaron a Dios, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Dios les envió a un profeta, Dios les envió a un varón para decirles por qué estaban en la situación que se encontraban. Dice la palabra de Dios en el capítulo 6:8, perdón, dice, y Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo los hice subir de Egipto, los saqué de casa de servidumbre, dice, los libré de la mano de los egipcios, de la mano de los que los afligieron, a los cuales eché delante de ustedes, y les di su tierra, y les dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no teman a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Esa era realmente el reclamo. 7 años de escasez, 7 años difíciles. ¿Por qué? Les dice, porque ustedes no han obedecido a mi voz. Así era, ¿verdad?, el trato del Señor en el tiempo de los jueces con Israel. Israel, ¿verdad?, vivía las bendiciones de Dios, pero no obedecía. Muchas veces nosotros como pueblo del Señor sabemos que estamos viviendo las bendiciones de Dios. Sabemos que Dios, hermanos, es bueno con nosotros, envía su bendición, hermanos, a grandes, hermanos, a caudales, se puede decir. Dios envía sus bendiciones sobre nuestras vidas, pero muchas veces nosotros no nos hacemos más obedientes. Nos hacemos más confiados de que todo está bien, ¿verdad? Y empezamos a perder las prioridades. Y esto era lo que le sucedió al pueblo de Israel. Y Dios envía a este varón y le dice, pero no habéis obedecido mi voz. Yo te di, yo te traje, yo te bendije. Y yo soy tu proveedor, yo te he provisto. Pero ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Verdad? Con lo que te he dado. ¿Qué has hecho con todo lo que te he provisto? Temes, ¿verdad?, como los otros pueblos, vives como los otros pueblos. ¿Qué has hecho? No has obedecido a mi voz. Y obedecer al Señor es poner la confianza 100% en Dios. No en el trabajo que tenemos, no en lo material,
¿verdad? No en las cosas materiales. Hay gente que se separa de Dios por las cosas materiales. No deja de ser cristiano, pero se aparta de Dios, ¿verdad? En vez de que sea más fiel por tanta bendición que Dios le está dando, por tanto decir, pues yo voy a estar ahí temprano en la iglesia, voy a estar allí, voy a abrir las puertas, voy a preparar el santuario porque tengo mucha bendición, no hay qué hacer con tanta bendición, ¿verdad? No, sucede a veces lo contrario, hasta los días del Señor, los días que podemos estar reunidos, se van a trabajar, ¿verdad? ¿Usted cree que eso le agrada a Dios? ¿Usted cree que eso está bien con el Señor? ¿Usted cree? Yo no estoy hablando de personas que de cuando en cuando por su responsabilidad les llaman en su trabajo, ¿verdad? Les dicen, pues ayúdame en esta ocasión, ¿verdad? Ayúdame de esta manera. No estoy hablando de eso, estoy hablando de personas que hacen una costumbre, ¿verdad? Y abandonan la casa de Dios, sea por un trabajo o sea simplemente por cualquier cosa. Y de esa manera el pueblo de Israel caminaba en aquellos tiempos, y muchas veces, hermanos, también es un reflejo de lo que nosotros hacemos, de lo que nosotros vivimos de la misma manera. Y a veces decimos nosotros, qué ingrato era el pueblo de Israel, pero lo único que estamos nosotros de entender es que la palabra de Dios es un espejo, y en ellos nos estamos viendo también nosotros. Igual, de la misma manera, aunque nosotros a ellos sí los podemos ver como ingratos, pero nosotros no nos podemos ver como ingratos a nosotros mismos. Pero la palabra de Dios es un espejo. En cada cosa que nosotros miramos, ¿verdad? Estamos mirando al pueblo de Israel, pero también podemos mirarnos a nosotros, cómo reaccionamos, cómo somos, cómo pensamos. Así como ellos desobedecían al Señor, muchas veces también nosotros somos desobedientes. También nosotros, hermanos, tomamos las bendiciones de Dios, ¿verdad? Como algo común. Simplemente, me va a suceder porque, yo soy una persona bendecida y eso me va a suceder así. Pero en cambio, dice la palabra del Señor, que el Señor ahora envió a estos pueblos para decirles, hey, te he dicho y no me estás obedeciendo, te estoy bendiciendo y tú no estás poniendo las prioridades en mí, por lo tanto yo voy a quitar esa bendición, voy a detenerla, aunque sea temporal. No podían salir, no podían estar libres, no podían ir a sus cosechas, no podían disfrutar de lo que hacían, aunque fuera temporal. 7 años es mucho, sí, pero acuérdense que Dios estaba mirando lo que estaba sucediendo. Así es que por lo que ahora nos está sucediendo, usted no se enoje con el gobierno, no se enoje con los chinos, no. Pensemos qué estamos haciendo que no agrada a Dios. Pensemos qué estamos haciendo que no hemos sido a veces obedientes al Señor. Teniendo toda la libertad de servir al Señor, pues nos ocupamos a veces en otras cosas. Y eso no agrada a Dios. Entonces, Dios tiene que enviar una corrección muchas veces, y yo creo que más que tratar con el mundo, Dios está tratando con la iglesia ahora. Dios está tratando con nosotros como iglesia ahora. Y entonces dice la palabra del Señor que Dios les envió palabra por ese varón. Y entonces el Señor, ¿verdad?, escucha las oraciones y entra, ¿verdad?, en acción para cambiar la situación del pueblo de Israel. Y viene y dice, se sienta debajo de una encina, ¿verdad?, de un árbol que está en obra, dice la palabra del Señor. Y allí este lugar, este territorio, ¿verdad?, le había tocado, dice, a Joás, Ebieserita. Y dice, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Su hijo Gedeón, ¿verdad?, estaba sacudiendo el trigo allá un tanto escondido. Estaba escondido, ¿verdad?, sacudiendo el trigo. ¿Por qué? Por temor. Por temor no podía estar en libertad. Pero ahí dice la palabra del Señor que viene el ángel de Jehová. Y ahí está esperándole, y él viene, dice, y ahí sale, y cuando está allí, pues empieza, ¿verdad?, a trabajar con todos los temores, quizás volteando para un lado, volteando para el otro, con mucho temor, pero ahí está trabajando, ahí está, ¿verdad?, sirviendo el trigo. Y cuando está haciendo eso, ¿verdad?, con mucho temor, el Señor le habla.
Dice la palabra del Señor en el versículo 12. Y Jehová, el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Si sabemos que estaba escondido y que estaba, ¿verdad? Allá en el lagar, allá estaba él, ¿verdad? Tratando de sacar un poquito de trigo para irse otra vez, llevárselo. O sea que tenía temor, pero Dios lo mira como un varón esforzado y valiente. A pesar, ¿verdad? De que en él todavía tenía temor, todavía, ¿verdad? Estaba pensativo que iba a pasar, pero se atreve a salir. Se atreve a salir todavía, se atreve a hacer algo por sus hermanos, se atreve a ir, ¿verdad? Y a juntar aquel poquito trigo para llevarlo a sus hermanos, por la necesidad era grande, entonces él se atreve a salir. Ahora, dice la palabra del Señor, Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido esto? ¿Y dónde están tus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto y ahora nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Él oye la voz de Dios, el Señor le dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Pero él todavía tiene sus dudas, sus inquietudes, sus preguntas. Todavía, ¿verdad? Él está diciendo: ah, Señor, si Jehová está con nosotros, ¿por qué están sucediendo estas cosas así? ¿Por qué están pasando estas cosas de esta manera? La siguiente cosa dice: ¿dónde están tus maravillas que nuestros padres nos han contado? Diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Él era un joven, él era un hombre joven y oía lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel contaba las maravillas, aunque no las estaba viviendo, pero las contaba. Entonces dice que él, ¿verdad? Dice: ah, Señor, ¿por qué? Nuestros padres nos han contado, nuestros padres nos han dicho de las maravillas, pero ¿por qué nos ha sucedido ahora esto? ¿Dónde están tus maravillas? ¿Dónde están tus maravillas? ¿Dónde están? Era lo que él preguntaba. Y muchas veces nosotros a veces así preguntamos: ¿y dónde están las maravillas de Dios? ¿Y dónde están, verdad, las cosas portentosas que Dios hace? ¿Dónde están? ¿Dónde se encuentran esas maravillas? Muchas veces, hermanos, esas cosas empiezan a correr por nuestra mente. ¿Dónde están las maravillas de Dios? Pero yo quiero decirle que a veces Dios detiene las cosas por nuestras actitudes incorrectas, por nosotros no tomar las cosas con seriedad, sino tomar las cosas a la ligera. ¿Dónde están las maravillas? Y a veces aquellos que preguntan ¿dónde están las maravillas?, ¿verdad? Es porque realmente no se dan cuenta de que Dios está buscando hombres y mujeres para usarles. Y cuando usted tiene esa inquietud, ¿verdad? Es porque Dios quiere usar su vida. Pero muchas veces empezamos a pensar hacia los demás. No, pues si Dios fuera, seguramente que Dios usaría al pastor de esta manera. Seguramente Dios usaría a los ministros de esta manera. Seguramente esto. Y siempre pensamos en alguien más. Pero Dios, hermanos, da su espíritu sin medida y Él puede usar a todo aquel que se dispone a servir, a hacer algo. Dios puede usar, aunque sea con temor y temblor como Gedeón, que salió, ¿verdad?, todavía atemorizado, pero salió adelante, salió al frente, salió a hacer algo, salió a bendecir sus hermanos mayores. Él era el menor, dice la palabra del Señor, él lo confiesa, dice: Señor, pues si yo soy el menor entre la familia, ¿cómo va a suceder eso? Él era el menor, quiere decir, el menos indicado para estar fuera, el menos indicado para estar haciendo ese poquito. Él era el menos indicado. Los indicados supuestamente eran sus hermanos mayores. Los indicados eran otras personas antes que él. Pero, hermanos, él sale a hacer lo que tiene que hacer. Él sale a buscar la bendición y para llevarla
aún a sus mismos hermanos, a su familia. Aún él sabía que era una persona débil, pero da los pasos para ir, para salir en medio de todas las cosas. No se queda allá escondido en la cueva, sino que sale con temor y todo. Sale a bendecir, sale a buscar bendición para llevar bendición a su familia. Y esto es algo muy importante, hermanos. Quiere decir que este hombre, ¿verdad? Con todos sus temores y con todas sus dudas y con todas las cosas que tenía, ahora estaba en una posición donde Dios lo estaba esperando. Donde Dios lo estaba esperando allá donde estaba esa bendición, en el trabajo, en el hacer un poquito, pero el no quedarse en la casa, sino el hacer un poquito. En tiempos difíciles, hermanos, en tiempos difíciles nos sorprendemos realmente de personas que salen adelante. Personas que usted las puede ver y decir, uy, esta persona de veras, esta persona qué tan aventada es, qué tan servicial es. Y cuando viene tiempo difícil a veces se esconden debajo de la cama. Pero hay otros, ¿verdad?, que son pequeños y no tienen fuerzas, pero están allí, llegando, están dando, están animando, están diciendo, aquí estoy, aquí estamos, vamos para adelante, Dios tiene poder, allí están esas personas. Y usted dice, wow, qué tremendo. En tiempo de crisis realmente se miran aquellos que dan un paso al frente. En tiempo de crisis se miran las personas que realmente, ¿verdad?, están dispuestas a dejarse usar por Dios. En tiempos de crisis, ¿verdad?, es donde sale el verdadero liderazgo. En tiempo de crisis es cuando tenemos que entender que es el llamado de Dios. Cuando todas las cosas están bien, cualquiera grita, gloria a Dios, aleluya, alabemos a Dios y cuantas otras cosas. Pero en el tiempo de crisis, ¿dónde estamos? ¿Verdad? ¿Dónde estamos? Aunque tengamos pocas fuerzas como las tenía Gedeón, ¿verdad? Pero ahí estaba en el Agar, ahí estaba para llevar bendición, ahí estaba con esa disposición. Y es lo que Dios está buscando en tiempos de crisis. Gente dispuesta todavía a hacer un poquito y lo demás lo va a hacer Dios. Aunque sea un poquito. Pero Dios te va a estar esperando en ese poquito que estás haciendo. Dios te va a estar esperando ahí para manifestarse. Este hombre no sabía todo lo que Dios quería hacer con él. Y era tiempo de crisis. Pero no se quedó en la casa. No se quedó en la cueva, perdón, porque ni en las casas vivían. No se quedó, sino que estaba, ¿verdad?, allá escondido. Y salió, aunque sea a hacer lo poquito que podía hacer en ese tiempo. Porque no se podía hacer mucho. Se podía hacer poquito, pero salió a hacer lo poquito que podía hacer. Hermanos, si nosotros queremos servir a Dios, siempre va a haber oportunidad, aunque no se pueda mucho, hermanos, pero sí podemos ser de bendición a otros. Claro que sí podemos ser de bendición a otros, sí podemos llevarle ánimo a otros, sí podemos quizás darle una llamada a alguien y decirle, adelante en el nombre del Señor, gloria a Dios, vamos avanzando. Dios es bueno, Dios es misericordioso. Yo me quedo, hermano, sorprendido en mi experiencia personal. Hay personas que a veces no tenemos mucha comunicación en la iglesia y hay personas que tenemos mucha comunicación en la iglesia, pero hay personas que no tenemos comunicación en la iglesia, mucha, solamente muy mínima. Paz de Cristo, amén, Dios le bendiga. Pero me ha sorprendido sobre todo una hermana que cada vez que terminamos de predicar, ella nos envía un mensaje personal y nos dice, hermanos, Dios les bendiga, yo me estoy gozando, gracias a Dios por ese esfuerzo que están haciendo. Hermanos, yo me gozo, no saben la bendición que es para mi vida esto. Yo digo, wow, personas que realmente no espera que van a estar ahí comunicándose con uno, ¿verdad? Y diciendo, vamos para adelante, dándole ánimo, ¿verdad? No espera uno eso, pero ese mensaje es como una gota. Cada vez que terminamos es un mensaje fiel que llega y dice, hermanos, me he gozado, siga adelante, hermanos, sigan adelante como familia. Es un mensaje personal, nadie lo ve, pero ahí está llegando. Y yo le digo a mi esposa, en cuando terminamos, suena, ¿verdad?, que entra ese mensaje y ya decimos, ah, es la hermana fulana, ¿verdad? Y abro mi teléfono y digo, mira, aquí está, gloria a Dios por ello, porque hermanos, siempre se puede bendecir a alguien, siempre se puede decirle a alguien, vamos adelante, vamos a vencer, vamos a caminar, siempre puede llevarle ánimo a alguien.
Y digo esto, ¿verdad? No porque yo estoy esperando que me llamen y me digan, no. Digo esto porque es algo que se ha puesto en su corazón. Se ha puesto en su sentir, y de las personas que menos espera a veces que sean líderes o que le den un ánimo, que le digan adelante, esas son las personas que están ahí fieles, ahí llegando continuamente diciendo, hermano, vamos para adelante, hermanos, vamos para adelante, que a usted le estén llamando y le estén diciendo eso, es una bendición. Es una grande bendición, ¿verdad? Si todos hiciéramos un poquito por lo menos. Si todos hiciéramos un poquito, si usted pensara en 10 personas en esta semana de llamar y decirle, hermano, te he extrañado. Hermanos, podemos decir, pues el pastor no me ha llamado, los ministros no me han llamado, pero todos podemos hacer un poquito. Ponga una lista de 10 personas esta semana y en la bendición de lo que Dios le ha dado, consciente de la bendición que Dios le ha traído, usted puede ser como Gedeón, llevar un poquito a sus hermanos, llevar un poquito de ánimo, llevar un poquito de esfuerzo. No se quede, vaya, salga, coma, lleve, ¿verdad? Bendiga a alguien. Ese es el propósito. Dios está buscando esa clase de personas en tiempo de crisis. Dios está buscando esa clase de personas que todavía tienen dudas, que todavía están, hermanos, un tanto dudando y que todavía tienen preguntas, pero que no se quedan, sino que hacen lo poquito que pueden hacer, porque siempre puede ser un vaso usado por Dios. Gedeón se sentía menos, Gedeón se sentía el más pequeño, Gedeón se sentía que era el último de sus hermanos, pero estaba haciendo algo, y eso es algo muy precioso, eso es algo muy hermoso. No se quedaba, sino que él estaba llevando bendición a su hogar, a sus hermanos, ¿verdad? Estaba llevando, venía, hacía un poquito y daba bendición. Así, esta clase de personas es que Dios está buscando en este tiempo. No personas que empiecen a tener una queja, ¿verdad? Y no personas, no, sino personas que vean cómo pueden bendecir a otros en la bendición de Dios. Usted puede decir, bueno, pues yo, pues ahí la voy pasando más o menos. Está bien, gloria a Dios por ello. Pero usted tiene mucho que dar de la bendición de Dios. Usted puede dar a otros, usted puede, ¿verdad?, ponerse en su mente y decir, esta semana yo me voy a comunicar con 10 de mis hermanos. Esta semana yo voy a tratar, ¿verdad?, de darle ánimo. Me acuerdo de este hermano, de aquella hermana, de aquel hermanito, ¿verdad? Voy a tratar de comunicarme con ellos, a ver cómo están. Eso es juntar trigo y llevarles, ¿verdad? Eso es juntar bendición y llevarles. Eso es algo, ¿verdad? Eso es algo glorioso que estaba haciendo Gedeón, a pesar de sus temores, a pesar de sus limitaciones. Siempre podemos encontrar algo que podemos hacer. Siempre, ¿verdad? Eso fue lo que estaba él haciendo, ¿verdad? Saliendo con temor y todo eso. Y ahí tuvo su encuentro con Dios. Ahí Dios cambió su vida. Ahí Dios lo llevó a un propósito mucho más grande. Ahí Dios le dijo, vas a ir con tu fuerza. No tengo. Vas a ir y vas a derrotar a ese ejército de los madianitas como un solo hombre. Lo vas a hacer, ¿verdad? Después la palabra de Dios nos habla y nos dice, ¿verdad? Que ya después, más adelante, nos dice que todavía había temores. Todavía le pidió señas a Dios. Si estaba haciendo lo correcto, si iba a hacer lo correcto, ¿verdad? Con temor, con temblor. Así vivió sirviendo a Dios continuamente, ¿verdad? Aunque oyendo la voz de Dios se animó y hubo un cambio en su vida. Y empezó, y dice que llegó el momento que tocó el cuerno y el pueblo se unió con él, aleluya, porque ahora Dios lo había cambiado. Así es como trabaja Dios en nuestras vidas. De todos esos temores, de todas esas cosas, ¿verdad? Que empezamos en un principio, pero decimos, amén, presente, aquí estoy, Señor, para servirte. Dios empieza a transformarnos. Nunca pensamos siquiera que íbamos a llegar a ser ministros y cómo Dios nos va transformando, va cambiando, nos va llevando de poder en poder y de gloria en gloria, pero con muchos temores, con muchas inseguridades. Así Dios luego viene, ¿verdad? Pero que esté usted dispuesto a servirle al Señor. En lo poco fuiste fiel, dice la palabra del Señor, sobre mucho te pondré. Entonces, es muy poco lo que podemos hacer ahora.
muy mínimo, muy poco lo que estamos haciendo ahora, pero hay que ser fieles. Hay que ser fieles en esto, hay que ser fieles en lo poco, y Dios lo va a poner en lo mucho, porque Dios tiene mucho más que darnos que nosotros que pedirle. Entonces Dios está buscando, ¿verdad?, personas como Gedeón, que todavía salen en tiempo de la crisis. Y no le estoy hablando literalmente que se vaya a orar a los hospitales, no se puede, estamos limitados ahora, ¿okay? Pero en los límites Gedeón salía, en los límites Gedeón salía a hacer lo que podía hacer. Todavía hoy no pensemos que no se puede hacer nada. No pensemos que solamente en la iglesia, solamente en el púlpito se puede predicar. No, 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 no. No, esa es a veces una mentalidad equivocada. Somos el pueblo del Señor. Hoy podemos bendecir a alguien. No estamos limitados de bendecir a alguien. No estamos limitados de hablarle a alguien y decirle, hermano, he estado orando por ti. No estamos limitados. La iglesia se ha limitado a pensar que todo se puede hacer solamente en la iglesia. Todo se puede hacer solamente en la iglesia. Lo único que realmente somos llamados a hacer es lo que se hace en el templo. Pues qué limitados estamos, porque en el templo solamente estamos 2 o 3 horas a la semana. Y si esa es nuestra limitación, Dios nos está enseñando diciendo, hey, puedes hacer mucho más. Hay muchas más cosas que puedes hacer. Es tiempo de hacerlas. Es tiempo, pero Dios necesita personas como Gedeón, que en medio de sus temores, ¿verdad?, todavía salgan adelante y vayan por bendición y lleven bendición a sus hermanos. Espiritualmente, sí, espiritualmente sobre todo, ¿verdad? Porque hay personas que les está haciendo daño el encierro, hay personas que empiezan a pensar, ¿y qué va a pasar? Cuando usted se ocupa de hablarles y de darle ánimo a otros, Dios lo va a mantener animado a usted. Dios le va a mantener animado a usted. ¿Sabe cuántas hermanas hay en la iglesia que usted le podría llamar? Como 40 hermanas hay, que usted les podría llamar nada más para decirles, hermano, te llamé, hermana, te llamé, porque quiero decirte que estoy pensando en ti. ¿Sabe cuántos varones hay, hermano varón, que usted pudiera llamarles individualmente? Hay como unos 30 varones que usted pudiera llamarles a esos varones. Jóvenes, ¿saben cuántos jóvenes hay que pudiera usted llamarles? Particularmente, hay como unos 25 jóvenes que usted pudiera llamarles. Maestras, ¿saben cuántos niños hay que ustedes pudieran llamarles a su casa y decirles cómo estás, mijo? Son sus alumnos de la escuela dominical, son sus alumnos los juniors, son sus alumnos los niños. ¿Sabe cuántos hay? Maestras, no quiero hablar solamente pensar en los líderes. ¿Por qué estoy hablando así? Porque hay aplicación para nuestra vida en la palabra de Dios. Hay como unos 30 niños que usted como maestra, usted que ha dado clases, usted puede llamarles y decirles, mijo, o le puede decir a la hermana, páseme a sus hijos, quiero hablar con ellos. Porque ahí está ese amor, ahí está ese sentir. Hay muchas cosas que pudiéramos hacer, hay muchas cosas que pudiéramos bendecir. Sí se puede, pero Dios quiere personas que tengan ese espíritu, el espíritu de Gedeón, que aún lo poquito que pueden hacer, lo hagan. Y Dios se va a encargar de lo demás. Dios se va a encargar de lo demás. Dios nos ayude, hermanos, en tiempo de crisis se necesitan Gedeones. Que aún con todas sus debilidades, que aún con todas sus dudas, que aún que no han hecho las cosas nunca de esa manera, estén dispuestos a salir al frente. Aunque piensen que lo que van a hacer es poquito, pero aún ese poquito van a esforzarse por hacerlo, por bendecir a alguien más. No nos alcanzaría el tiempo, ¿verdad? No nos alcanzaría la semana para estar verdaderamente unidos. Verdaderamente unidos. Así es que Dios está buscando Gedeones. Dios está buscando Gedeones que estén dispuestos a salir de la cueva y buscar bendición para alguien más y bendecir a alguien más y hacer algo que no habían hecho, pero que hoy tienen la oportunidad de hacerlo.
Claro que sí. Sí se puede. En el nombre de Jesús, pidamos al Señor que en el tiempo de crisis Dios use nuestras vidas aún más que cuando estábamos yendo a la iglesia. Aún más. Dios lo puede hacer. Vamos a orar. Padre Celestial, venimos delante de tu presencia en este día. Padre misericordioso, tú eres Dios santo, sublime y poderoso. Estamos delante de ti, Señor, en este día. Y estamos viviendo, Señor, en un tiempo difícil. Estamos viviendo en un tiempo de crisis, Señor. Padre Celestial, te suplico, Padre Santo, que en nosotros haya ese espíritu que hubo en Gedeón, Señor. Solo podemos hacer poco, Señor. Pero que ese poco que podemos hacer, Señor, lo hagamos. Que ese poco, Señor, lo hagamos. Que alguien oiga tu voz a través de nosotros. Que alguien, Padre Santo, sea bendecido, aleluya, a través de un saludo, a través, Señor, de una tarjeta, a través de una situación, Padre Santo, que alguien sea bendecido y que haya esa unión, Señor, Padre Santo, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Padre Celestial, extiende tu misericordia, extiende tu gracia, Señor, sobre la congregación, un nuevo comienzo, Padre Santo, y extiende tu congregación sobre toda persona que nos está oyendo y que nos está viendo, Señor, a través de estas redes, Padre Santo, de cada iglesia, donde quiera, Señor, que nos escuchen, que se den cuenta que Dios está llamando Gedeones ahora, Padre Santo, para llevar bendición a sus hermanos, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Señor, danos esa visión y danos también el hacer, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Gracias, eterno Dios de misericordia, te damos toda la honra y toda la gloria por esta palabra que ha venido a bendecir mi vida, Señor, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. No sé si hay algunas peticiones, pero mi esposa, ¿verdad?, ha estado tomándolas por ahí. Solo le voy a pedir a ella que, ¿verdad?, nos dé esas peticiones para poder orar y ya después despedirnos. Gloria a Dios, paz de Cristo. Una vez más nos hemos gozado con la palabra del Señor. Y bueno, hemos reflexionado, la hemos comido y ahora estamos listos para dar. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra, el diccionario Gedeón, procede del hebreo, el significado, procede del hebreo, el cual significa el que se humilla, y aparece en el libro de los jueces de la Biblia. Dice Gedeón, famoso por liderar a un grupo de solo 300 hombres en guerra y vencer al gran ejército de los madianitas. Y me llama la atención que dice el que se humilla, un hombre débil, pero que al final fue un héroe. Usado por Dios. Fue usado por Dios. Porque esto no es usual, sino es el Señor el que hace todas las cosas. Entonces, cuando nos ponemos en las manos del Señor, pasan muchas cosas hermosas. Y bueno, sí tenemos algunas peticiones. Nuestra hermana Ramona Chaidez se ha comunicado y gracias a Dios ella está en casa. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Nos gozamos de una manera grande por este gran milagro. Pero ella está pidiendo por una pronta recuperación. Lo que ha pasado no es nada fácil, hermanos. Hay que unirnos, pero entre todo, ella dice que le da gracias a Dios por lo que está pasando. Qué bueno, gracias a Dios. Y Belén Álvarez también está con nosotros conectada desde la ciudad de Tijuana. Y sigue pidiendo por su papá Lorenzo Álvarez. Belén, estamos orando por tu papá y todos los que nos están escuchando, por favor, ayúdenos a interceder por Lorenzo Álvarez. Él está afectado con el virus, coronavirus, y está peleando por su vida. Peleemos con él. Amén. Que el Señor lo levante y lo haga libre. También asimismo por los familiares de nuestra hermana Magdalena Álvarez en la Ciudad de México. Ellos están allá y también han sido infectados
esta mamá, una pareja también, hermanos, y están luchando por su vida. Esta pareja tiene una niña de tan solo 6 años. Nuestra hermana Ana Ortiz pide la oración también por un pastor en Guadalajara, el cual está muy enfermo de sus riñones y que el Señor le dé la sanidad, ¿verdad? Entonces, pues son peticiones que si nos unimos, ¿verdad? El Señor puede hacer grandes milagros. Amén. Dios. Amén, hermanos. Gracias a Dios. Entonces, Dios bendiga a mi esposa por tomarnos, ¿verdad?, esas peticiones para interceder por ellas, confiando siempre que la mano del Señor no se ha cortado para sanar. La mano del Señor está allí, ¿verdad? Y vamos a clamar. La sangre de Cristo tiene poder. Él llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario, ¿verdad? Y nosotros hoy podemos clamar. También quiero, ¿verdad?, que oremos por todas aquellas personas que no han sido bautizadas, que están oyendo la palabra de Dios, que Dios, ¿verdad?, está moviendo sus corazones para que hagan la decisión. Bueno, es tiempo de decidir, es tiempo de decisión. Damos gracias a Dios, ¿verdad?, por Jenny Ríos, que ella ha hecho su decisión. Y esperamos esta semana poder bautizar en nombre de Jesucristo. Esto, hermanos, ¿verdad?, porque ella ha hecho la decisión. Y ojalá que muchas más personas hagan su decisión pronto, ¿verdad? Se preparen, se alisten y se entreguen a Cristo Jesús, que es la mejor decisión que pueden hacer. Amén. Esta es una decisión, hermanos, muy personal, ¿verdad? Uno que quisiera decirles a todos los que no han sido bautizados, bautízate ya. Pero si nosotros hacemos nuestro trabajo de orar por ellos, que esas cadenas sean rotas, ¿verdad? Eso sí lo podemos hacer. Y no nada más orar, sino ayunar también. Entonces, tenemos esta semana que la pila va a ser llena. Entonces, hermanos, si usted ama a esa persona, ama a esa alma, pues es tiempo de ponerse de rodillas o parado o parada, pero de ponernos a interceder por esas almas y ayunar, ¿por qué no, verdad? Para esto, hermanos, es espiritual, entonces hay que apoyarlas en oración y en ayuno, hermanos. Dios les pague y vamos a seguir orando. Amén. Amén. Vamos a orar por las necesidades y por las personas que aún no han sido bautizadas, para que Dios, ¿verdad?, les dé esa decisión de valor, ¿verdad?, y pronto puedan hacerlo. También oremos por todas las personas que están trabajando, ¿verdad?, en los hospitales, los pacientes, ¿verdad?, qué trabajo tan difícil en este tiempo, pero que Dios les dé fortaleza. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bien. Nuestra hermana Ángela Collado acaba de enviar también una petición. Dice, pide la oración por Lupe. Y precisamente dice que ella está trabajando con pacientes que están muy mal. Y dice que ha estado hablando con ella. Y bueno, hay que estar... Poder en el nombre de Jesús. Padre Celestial, venimos delante de tu presencia. En este momento, Señor, aleluya, hacemos esta oración, Señor, por todos los necesitados. Por todos aquellos, Señor, que están pasando, Padre Santo, aleluya, por este tiempo difícil, Señor, de ser afectados por este virus, Padre Santo, repréndelo en el nombre de Cristo Jesús. Se ha reprendido, Señor, ese coronavirus, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Se ha reprendido, Señor, aleluya. Que haya sanidad para los enfermos, Señor, aleluya. Envía tu mano de poder, Señor, donde quiera que se encuentren, Señor, por esta familia, Señor, en Tijuana, México, Señor, donde quiera, Padre Santo, que se está pidiendo por estas personas. Ahí llegue tu mano de poder, Señor, y les sane. Las personas, Señor, que cuidan de los enfermos también, Señor, protégelos, Señor, con tu mano de poder y tu gracia divina. Señor Jesucristo, te damos gracias por nuestra hermana Chaides, pero también te pedimos que ella siga, Señor, en esa recuperación y que pronto, Señor, esté 100% bien, Señor, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, Padre Celestial. Nada hay imposible para ti, Señor. Extiende tu mano de gracia. En este momento también te pedimos por las personas, Señor, que están haciendo su decisión para bautizarse, Señor, que no tarden, que esas cadenas sean rotas, Señor, que almas se entreguen a ti, Señor, aleluya, en el nombre glorioso de Cristo Jesús te lo suplicamos. Gracias, eterno Dios de amor, de misericordia. Toda la honra y toda la gloria, Señor, te pertenece en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Gracias, eterno Dios de amor. Amén, amén, aleluya, gloria a Dios. Hermanos, pues este ha sido nuestro tiempo, ¿verdad?, de escuchar palabra de Dios este domingo.
Y pues que Dios bendiga a cada uno de sus vidas, Dios bendiga a cada uno de sus hogares, sus familias. Adelante en el nombre del Señor Jesús. El día de mañana estaremos llegando hasta ustedes a las 5:30, nuestra hermana Antonia, con ese programa para los niños. Y más tarde un servidor, ¿verdad? Continuaremos, ¿verdad? Hablando de los tiempos finales, con la ayuda de nuestro Dios el día de mañana, si Dios así lo permite, a las 8:30 de la noche y así consecutivamente cada día. Hermanos, mientras Dios nos lo permita. Amén. Así es que el último texto de la Biblia dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Apocalipsis 22:21. Hermanos, les amamos. Dios les bendiga. Dios les guarde.